La era prepatriarcal corresponde a la dispensación de la conciencia, dispensación de la inocencia, la dispensación del gobierno humano y la era patriarcal. O sea que la era patriarcal es la dispensación número 4. Bien, ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué significa la palabra patriarca? Repito, ¿qué significa lo que es la palabra patriarca? La palabra patriarca es un nombre que se da a algunos personajes del Antiguo Testamento por haber sido cabezas de numerosas familias. Es decir, son personas que tienen una gran autoridad y un gran dominio sobre ciertas personas de la familia, y de igual manera, de acuerdo a la cultura oriental, cuando un patriarca tenía una gran posición económica, este tenía la capacidad legal, cultural y tradicional para poder tener las mujeres que quisiera, de tal manera que un patriarca se caracterizaba por tener diferentes mujeres. Es decir, su estatus económico determinaba la capacidad o la cantidad de mujeres que podía tener en su vida. Bien, estamos claros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En la era patriarcal, mis hermanos, en la era patriarcal hay dos puntos fundamentales. Es decir, si nosotros analizamos de manera histórica, de manera cultural y de manera política, nos daremos cuenta que en la era patriarcal se inicia o se establece dos pilares o dos fundamentos esenciales e importantes. Repito, en la dispensación o en la era patriarcal se establecen dos pilares o dos fundamentos esenciales. Número uno es una teología monoteísta. Repito, se establece lo que es una teología monoteísta y también se establece lo que es una esperanza nacionalista. Repito nuevamente, se establece lo que es una teología monoteísta y una esperanza nacionalista. En cuanto a lo que es una teología monoteísta, primero, ¿qué es el monoteísmo? El monoteísmo es el sistema de adoración a un solo Dios. Es decir, el primer hombre en la era antigua, de manera tradicional y legal, que comenzó e inició lo que es una tradición culturalmente hablando en cuanto a la adoración a un solo Dios en un sistema religioso, fue Abraham. Ahora, ¿por qué fue Abraham? Si nosotros utilizamos lo que es la historia, ciencia número 1, y analizamos también en cuanto a la ciencia de la arqueología y de la antropología, nos daremos cuenta que en el mundo antiguo existía una región o una zona geográfica totalmente indispensable en nuestra era común. Repito, en la era antigua existía una región totalmente indispensable en una zona geográfica llamada la antigua Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra rodeada entre dos ríos. ¿Cuáles son estos ríos? El río Éufrates y el río Nilo. Es decir, todas las ciudades que corresponden o que están a las orillas del río del río Éufrates o el río Tigris, corresponde a la zona geográfica llamada Mesopotamia. La palabra Mesopotamia fue establecido con Alejandro Magno, es decir, cuando Alejandro Magno vence a Darío III de los persas y domina todo el vasto zona oriental o zona geográfica, en ese lugar le establece lo que es la palabra Mesopotamia, ya que la palabra o el término Mesopotamia es una lengua, es un término proveniente a lo que es el sistema lingüístico griego. Bien, de igual manera, la antigua Mesopotamia se considera como ¿qué? Se considera como la cuna de las civilizaciones. Ahora, ¿por qué la antigua Mesopotamia se considera la cuna de las civilizaciones? Porque todo lo que nosotros tenemos a nivel arqueológico, a nivel científico, a nivel medicinal, a nivel de ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera, es gracias a las primeras civilizaciones correspondientes a la antigua Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en Mesopotamia se inició lo que fue el primer o la primera civilización.
llamada la antigua Sumeria, o los sumerios. Los sumerios fueron establecidos en los años 3900 a.C. De los sumerios viene lo que es la ingeniería, lo que es la astronomía, la rueda. De los sumerios lo que viene lo que es también la medicina. De los sumerios lo que viene la ciencia, por ejemplo, la matemática. Por ejemplo, estos barcos y estos cruceros que usted y yo conocemos hoy en día, de igual manera también son provenientes de la antigua Mesopotamia, específicamente de los sumerios, porque los sumerios fue la primera civilización. Ahora, cuando hablamos de una primera civilización, también hablamos ¿de qué? De un primer sistema religioso. Porque aquí voy a responder algunas dudas de muchas personas. La pregunta es, ¿cuál es el primer sistema religioso a nivel mundial? Repito, ¿cuál es el primer sistema religioso a nivel mundial? En primer lugar, el primer sistema religioso se llamó religión sumeria. Pueden escribirlo, pueden anotarlo, que esto es importante, es indispensable. Porque la primera religión que surgió en la historia de la humanidad, gracias a la arqueología y gracias a la antropología, fue la religión sumeria, ya que gracias a que los sumerios establecieron y crearon el primer sistema de escritura a nivel mundial, se puede conocer gracias a la antropología y gracias a la arqueología que ellos fueron los fundadores, los pilares de lo que fue el primer sistema politeísta, de lo que fue la primera religión a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas. Ahora, ¿qué es el politeísmo? El politeísmo es el sistema de adoración a diferentes dioses. Ahora bien, ¿qué yo quiero decir con esto? Que la primera religión fue politeísta, es decir, que en el panteón en el panteón sumerio, habían miles de deidades. Y luego, más adelante, la antigua Sumeria se divide en diferentes imperios, como por ejemplo los caldeos, que los caldeos fue establecido, por ejemplo, con Sargón I, los caldeos. Luego viene Babilonia, luego viene el imperio asirio. En los asirios también está en la antigua Mesopotamia, los persas de igual manera. También, por ejemplo, otras ciudades como Uruk, Ur, Elam, Umma, Nippur. O sea que todas estas ciudades corresponden a lo que es la antigua Mesopotamia. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa zona geográfica de Mesopotamia se estableció lo que fue el primer sistema religioso. No solamente esto, sino que también se fundamentalizó la nación más idólatra a nivel mundial. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la religión o cuál es la nación más idólatra en toda la historia según la arqueología? La respuesta es que es Babilonia. E incluso en la contextualización del Antiguo Testamento, e incluso en Apocalipsis, también habla que Babilonia es la madre de la idolatría. De tal manera que solamente en el panteón babilónico había más de 2500 deidades. Y el dios principal de estas 2500 deidades, ¿quién era? El dios Marduk. Marduk era el dios principal, la autoridad suprema del panteón, de acuerdo a la cultura y a la visión y a la mitología babilónica, era Marduk. Ahora bien, de acuerdo a los registros antropológicos, existía lo que era la Torre de Babel. En Génesis habla en cuanto a la Torre de Babel. Ahora bien, gracias a los estudios analizados, la Torre de Babel fue hecho no solamente con el propósito de que la Torre de Babel iba a llegar a la cúspide, sino que la Torre de Babel principalmente fue diseñado con el propósito de diseñar un templo al dios Marduk, de tal manera que los babilonios y toda la antigua Mesopotamia, de donde venía Abraham, se creía que cada cierto tiempo, de acuerdo a la cultura sistemática del sistema religioso, culturalmente hablando, de la religión babilónica, cada cierto tiempo, los sacerdotes babilónicos buscaban una doncella hermosa, virgen 100%, perfecta físicamente. Y esta doncella, esta virgen joven, la llevaban hasta el extremo, hasta el lugar más alto de la Torre de Babel, y de acuerdo a lo que es la cultura babilónica,
Marduk, el dios principal del panteón babilónico, descendía del cielo, tenía relaciones sexuales y esto representaba poder, economía y estabilidad en cuanto a los territorios de Babilonia, en cuanto a todo vasto zona geográfica de Mesopotamia. De tal manera que Abraham adoraba esto. Abraham venía de Ur de los Caldeos y él creía en esto. No obstante, de acuerdo también a la cultura mesopotámica, específicamente babilónica, también se creía que en el sistema sacrificial babilónico se buscaba lo que era una oveja, y esta oveja se la descuartizaban, la abrían, y cuando sacaban el hígado, el estatus físico del hígado determinaba el estatus económico, social y de la paz que podía tener Babilonia o Mesopotamia en el futuro. Y todas estas creencias y otras creencias que usted quizás nunca ha escuchado, lo cumplía ¿quién? Abraham, porque Abraham era de Ur de los Caldeos. Abraham pertenecía a los caldeos, pertenecía a la cultura babilónica y pertenecía a la cultura sumeria. Y todas estas cosmovisiones lo practicaba Abraham. Ahora bien, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios lo llama, le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. La Biblia registra de manera literaria y de manera histórica que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver este cambio entre Abraham a Abraham? Le dije que hay una explicación teológica, pero también hay una explicación antropológica o una explicación cultural y tradicional. Ahora, de acuerdo a la cultura oriental o tradicional, un cambio de nombre determinaba el cambio cultural y religioso y político de esa persona. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, te llamarás de Abraham a Abraham, de manera cultural, ahí le está dando una enseñanza, un mensaje a los pobladores del Medio Oriente, que ya Abraham no correspondía y había desahuciado y había eliminado la cosmovisión y el sistema religioso mesopotámico al monoteísmo. ¿Por qué? Porque toda la antigua Mesopotamia era politeísta, es decir, adoraban diferentes dioses. Entonces, el primer hombre que inició lo que fue un sistema cultural o una tradición al monoteísmo fue Abraham. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas en cuanto a este punto? ¿O tienen dudas? Excelente. Perfecto, entonces continuamos. Aparte de una teología monoteísta, de igual manera se estableció lo que fue una esperanza nacional. Porque en los tiempos del patriarcado, en la era patriarcal, se estableció lo que fue una esperanza nacional. Ok, si nosotros utilizamos la parte histórica, la parte crítica, y estudiamos la era prepatriarcal, específicamente la genealogía santa, o sea, la genealogía de Set, desde Noé hacia atrás, te darás cuenta que la formación de un estado llamado el Estado de Israel era un misterio. Repito, en la era prepatriarcal, desde Adán hasta Noé, de manera histórica, era un misterio lo que era la creación, la formación del Estado de Israel. Primero, ¿qué es un misterio? Un misterio es una verdad no revelada. Es decir, esta verdad de la formación política del Estado de Israel ya estaba en el propósito del soberano, pero no era manifestado hasta los tiempos patriarcal, de tal manera que Abraham fue el primer hombre que inició lo que es la esperanza de la formación de la nación de Israel. O sea que era un misterio. No hay un registro histórico, no hay un registro literario o tradicional o cultural de la era prepatriarcal que determine que ellos tenían conocimiento pleno en cuanto al propósito del Eterno de crear un estado llamado el Estado de Israel. O sea que ahí en la era patriarcal inicia lo que es una esperanza nacionalista, la creación de un estado. ¿Por qué la formación de un estado?
Porque, en primer lugar, para poder ser un Estado, tiene que tener una identidad. Abraham no poseía una identidad cultural plena. Segundo, Abraham no poseía lo que es territorio. Un territorio determinaba ¿qué? Determinaba la identidad de una nación. De igual manera, Abraham no tenía un sistema regulatorio que es la ley. Abraham no poseía ley, sino que había una tradición cultural entre los patriarcas, y esto no era algo legal. De tal manera que Abraham no tenía una identidad nacional. Ahora bien, ¿qué yo quiero decir con esto? Para muchas personas Abraham fue el primer hebreo, culturalmente hablando. Y yo le diré una palabra: Abraham no fue hebreo culturalmente hablando. Repito, Abraham no fue hebreo culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las investigaciones históricas y bíblicas, el término hebreo en la era patriarcal no era algo cultural. Repito, en los tiempos de la era patriarcal, la palabra hebreo no era algo cultural. ¿Por qué no era algo cultural? Porque la palabra hebreo, de acuerdo a la cultura oriental, representaba o significaba una persona que vino del otro lado del río y que vino a buscar un territorio ajeno. En pocas palabras, cuando Abraham llegó a Canaán, los primeros que comenzaron a decirle a Abraham hebreo fueron los cananeos. Y de acuerdo a la cultura la cultura cananea, el término hebreo representaba una acusación, una falta de respeto, de tal manera que aún para Abraham, el término hebreo era una falta de respeto. O sea que aún Abraham no tenía una cultura tal. De tal manera, por ejemplo, de acuerdo a la arqueología y a la egiptología, que es una ciencia que tiene que ver con el estudio de la historia de Egipto, muchos historiadores dicen que los hebreos nunca estuvieron en Egipto durante 400 años. ¿Por qué pasa esto? Porque aún en los tiempos de Egipto el término hebreo, culturalmente hablando, no era parte de la identidad de Abraham o de la identidad de la generación de los judíos. ¿Por qué? Porque aún el término hebreo era una acusación. Ahora, ¿de qué manera los egipcios y los cananeos, específicamente los egipcios, aclaraban o determinaban el estatus de identidad de la familia de Abraham? Por ejemplo, de acuerdo a los jeroglíficos escritos en copto, en la lengua egipcia, ellos decían que en los 400 años el grupo que fueron utilizados en esclavitud, fueron un grupo de cananitas, de cananeos. Ahora, ¿por qué? Porque aún la generación de Abraham o la generación de José dentro de los 400 años aún no eran hebreos a nivel cultural, sino cananeos. ¿Por qué? Porque ellos escribían en cananeo, hablaban como cananeos y vivían como cananeos, porque aún no se había fundamentalizado lo que era una nación con una identidad propia. De tal manera, me atrevo a decir que aún con Abraham y aún en los 400 años en Egipto, aún no existía la lengua hebrea. Repito, no existía la lengua hebrea. De acuerdo a una ciencia de la historia llamada la papirología, repito, papirología, que es una ciencia que tiene que ver con los documentos antiguos y con sus sistemas literarios y sus sistemas lingüísticos, se ha determinado que los primeros registros del pueblo hebreo, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de José o de Josué, ellos escribían en cananeo. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Que la lengua hebrea era una evolución del mismo cananeo. ¿Por qué? Por ejemplo, si Abraham vivía o venía de Ur de los caldeos hablaban acadio, una lengua semítica distinta al hebreo. Y cuando Abraham va a Canaán, en Canaán hablan lo que es otra lengua semítica llamado el cananeo. ¿De dónde viene el hebreo? ¿De dónde nace el hebreo? Porque Abraham venía de los caldeos, culturalmente hablando hablaban acadio, y Abraham se traslada a Canaán, en Canaán hablaba cananeo. Entonces la pregunta es,
¿De dónde nace el hebreo? La lengua hebrea, el sistema de escritura hebreo. Y la respuesta es que el hebreo es una evolución del cananeo. De acuerdo a los estudios, por ejemplo, el doctor Yatensi Bonilla, un doctor en teología, doctor en filosofía, que tiene un PhD en teología, que ese doctor Yatensi Bonilla es una persona ilustre que estudió en Roma y diferentes instituciones académicas superiores. Han establecido, él y otros personajes importantes, como Elvis Carballosa, han establecido que la lengua hebrea vino a través de una evolución del cananeo, de tal manera que cuando comienza a evolucionar el cananeo dentro de lo que es la cultura hebrea, viene lo que es un hebreo pictográfico, un paleohebreo, un hebreo arameizado, y luego se evoluciona a un hebreo moderno que usted y yo conocemos. De tal manera que en los tiempos de Abraham y los tiempos en Egipto aún se desconocía una identidad hebrea, y de igual manera se desconocía lo que era el sistema lingüístico hebreo y su sistema literario hebreo. Bien. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Entendieron o no entendieron? Tengo una pregunta. Sí, diferente. claro. Entonces, entendí todo está claro, ya tocado. Entonces, la pregunta es, ya cuando el pueblo hebreo viene saliendo, o mejor dicho, lo reconocido hoy día como hebreo, viene saliendo de Egipto, 400 y pico de años en Egipto, ellos salen de allí es donde ya ellos salen con una evolución de su idioma antiguo cananeo a el hoy reconocido como hebreo. Exacto. Ahí es donde evolucionan ese lenguaje, ¿verdad? Exacto, sí, porque escuchen bien, en cada cautividad, Dios permite la cautividad por diferentes razones. Y una de las razones de las cautividades que tiene Israel en esos lugares extranjeros es que Israel aprendía cultura, aprendía lengua y modernidad. De tal manera que una de las características que ellos adoptaron positivamente fue que ellos, de acuerdo a la papirología, que ellos aprendieron, muchos de ellos aprendieron lo que fue parte gramatical del copto, que es una lengua egipcia, y ellos la evolucionaron a través de una mezcla con la lengua cananea, y de allí viene lo que es un hebreo mucho más amplio a nivel cultural. De tal manera, por ejemplo, otro ejemplo más, en el año 538, cuando Israel sale de Babilonia, durante los 70 años de Babilonia, Israel sale con economía, con poder, con cultura y con autoridad. De tal manera que dentro de la cultura también ellos evolucionaron a qué. Ellos primero adoptaron un nuevo sistema lingüístico que fue el arameo, y con el arameo ellos también evolucionaron el hebreo, que nosotros conocemos un hebreo totalmente moderno. Es decir, que en cada cautividad el pueblo hebreo evolucionaba a algo positivo. Una pregunta, profesor. Sí. Partiendo de lo que usted nos explicaba, de cuando ellos salen de la tierra, desde cuando Abraham y sale de la tierra de Ur, yo tengo entendido que esa descendencia de Sem era conocido como los semitas, y que ciertamente después de salir de Mesopotamia, se les conocía como hebreo como un término peyorativo, como un término despectivo, como si fuera lo que cruzaron el río, como cuando una persona cruza de México a Estados Unidos por el río de manera ilegal. Entonces, ellos pasan de ahí a ser cautivos en Egipto, luego de 180 años de esclavos. Pero cuando ellos salen de Egipto, ellos mismos en sí asumen el nombre de hebreos, o simplemente las otras naciones siguen llamándolo hebreos. Ok, perfecto. Ya cuando Israel sale de los 400 años de Egipto, en el Sinaí, que eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios establece lo que fue el pacto mosaico, que son 613 leyes. Y ya de allí, por estas leyes judiciales, ceremoniales, etcétera, etcétera,
ya las naciones extranjeras comenzaron a ver a Israel como un estado. No 100% porque le faltaba territorio, no 100%, pero sí ya comenzaron a ver a Israel como una amenaza. Como una amenaza, ¿por qué? Porque ya estaban iniciando lo que era un sistema cultural o de identidad. De tal manera que ya las naciones extranjeras ya lo miraban como hebreos, y de igual manera ellos ya permitieron y adoptaron ese término como parte de su identidad. Oh, ok, ok. Otra pregunta, disculpa que estoy haciendo preguntas. Sí, claro. Referente al ya en el tema usted había informado, había afirmado de que, y entiendo el punto de que culturalmente hablando, humanamente hablando, todos estos cambios y todas estas evoluciones que este pueblo adoptó, le ayudó de alguna manera u otra, o le benefició, culturalmente hablando y entre otros puntos. Ahora, espiritualmente hablando, digamos, podríamos decir que estos cambios y estas evoluciones que este pueblo adoptó le beneficiaron para bien. En un cierto sentido, no. Solamente la única cautividad que el pueblo de Israel pudo tener como algo espiritual positivo fue después de la cautividad babilónica. ¿Por qué? Porque después que Egipto sale, o Israel sale de Egipto, Israel adopta un nuevo sistema religioso. De tal manera que cuando Moisés baja del Sinaí, Moisés ve lo que es el becerro de oro. Este becerro de oro era una práctica egipcia que se establecía y se practicaba dentro de lo que era la cultura egipcia. Ahora bien, cuando Israel sale de los 70 años de Babilonia en el año 538 con el edicto del emperador Ciro, aparte de algunas pequeñas cosas negativas que Israel adoptó, pero Israel verdaderamente adoptó cosas importantes. ¿Y cuál fue algo muy importante? Que desde la cautividad babilónica en adelante, Israel nunca fue idólatra. Es decir, de acuerdo a la tradición judía, el judaísmo en sí, como primera religión política y legal, se inició después de la cautividad babilónica. Bien, una persona, dice aquí el siervo, levantó la mano. Una pregunta, profe. Sí. Tiene que ver en el sentido porque estamos hablando del pueblo de Israel. Perfecto. Tenía una inquietud que creo que no me voy a salir del tema porque tiene que ver con el pueblo de Dios y Egipto. Según la capacidad que usted tiene en lo que ha estudiado, ¿cuántas lenguas hablaba Moisés o aprendió en su trayecto? ¿Solo la de egipcio o porque no sé si fue que leí mal, que habla como que aprendió mucha sabiduría? Comprendo. Verdaderamente no hay un registro arqueológico que determine a nivel científico la capacidad lingüística que tenía Moisés. Pero sí Moisés hablaba el copto, hablaba cananeo, e incluso un pequeño dato. Esto le va a cambiar su pensamiento 100%, un pequeño dato. Según la papirología, se ha determinado que los primeros escritos realizados en la formación de la Torá, del Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera, fueron escritos en cananeo. De tal manera que según las tradiciones, luego cuando el hebreo va evolucionando, un hebreo arameizado, luego los escribas, los copistas, cambia lo que fue del cananeo y lo transforman a un cananeo más moderno que ya es el hebreo. Bien, más preguntas. Estos no fueron los mismos copistas del tiempo. Levanté la mano. Sí, doctora Orozco, perfecto. Puedo hablar mucho porque estoy tosiendo mucho. Bendiciones, buenas noches. Shalom. Un poquito mejor del COVID ya. Según me estuvieron explicando, es muy difícil durar 400 años con una esclavitud territorial y cultural y salir de esos 400 años y entrar a una tierra prometida sin atraer o sin arrastrar una cultura impregnada de generación en generación, de padres a hijos. 400 años
es algo que marca a un individuo. Podemos tener una simiente genética, podemos ser quizá o pudo haber sido un pueblo elegido o promesa de Dios, pero Dios por eso es que tiene que llevarlo 40 años al desierto y tiene que procesarlo de una manera de que esa cultura enquistada en sus tuétanos pueda salir de sus psiquis, porque los hábitos después que pasan 21 días es muy difícil tú erradicarlos fácilmente porque están en el subconsciente grabados. Por eso se establece que ya Dios revela lo que quiere hacer con lo que es Israel per se con Moisés, y es que comienza a revelar lo que es el pueblo de Israel realmente, pero antes de entregarle un territorio tiene que desintoxicarlo de todas esas ideologías, culturas, costumbres, influencias literarias, influencias religiosas, mezclas étnicas para poder hacer la nación de Israel. Quería decir eso solamente. Excelente, doctora Orozco, excelente, muy bien aporte, así es. Por el tiempo vamos a continuar bien. Por ejemplo, ya en lo que es la dispensación o la era patriarcal, también de igual manera se estableció lo que fue un heredero. Ya hubo una persona que habló en cuanto a un heredero, que dio una buena explicación, pero también recuerden que en cuanto al heredero, también Dios le estableció lo que fue un heredero a Eva después de la caída. Es decir, la primera caída que tuvo el hombre en el inicio de la creación fue con Adán y Eva, y en esa caída Dios estableció lo que fue un heredero, una simiente. Ahora, cuando hablamos de simiente, la palabra simiente tiene dos fundamentos importantes de acuerdo a la cultura oriental. Es decir, puede ser que sea algo plural, que indique varias personas, o que sea algo que solamente indique a una sola persona. Es decir, cuando el mismo Elohim Adonai, el Eterno, establece una simiente, un heredero a Abraham dentro de lo que es la promesa abrahámica, Dios no solamente le ofrece lo que es un hijo a Abraham, sino que también Dios le ofrece una gran nación. Una gran nación donde Dios lo iba a bendecir. Es decir, que la palabra heredero se refiere tanto a Isaac como una gran nación proveniente de la genealogía genética de Isaac. Ahora bien, en cuanto a la herencia, quiero aquí abrir un paréntesis. En cuanto a la herencia. Como dijo la doctora Orozco, verdaderamente para poder poseer la tierra y una nueva identidad, la nación de Israel, tiene que Dios que desintoxicarlo totalmente. Ahora bien, pero esta tierra es totalmente indispensable. ¿Por qué? Porque aparte de el establecimiento de lo que un sistema legislativo regularizador, que controla lo que es el comportamiento hebreo, de igual manera Dios también tenía que darle un sistema territorial, geográfico, que esto determina un estatus de nombre o de identidad. Es decir, un grupo de personas que no tiene territorio no puede decir que tiene nación. De igual manera no tiene identidad. Ahora, ¿qué dice el texto o cuál fue esta tierra? Le voy a mostrar un poco ahora. Dios le estableció una zona geográfica totalmente indispensable a lo que es la nación de Israel. Ahora sí, por ejemplo, ¿todos lo pueden ver? ¿Es visible? Sí. Perfecto. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versos 17 al 21. Dios le dijo: te daré una tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Esto se considera como el pacto abrahámico y el pacto palestino.
Yo les recomiendo a ustedes que no utilicen mucho el pacto palestino, porque al decir pacto palestino, usted está diciendo que ese pacto le pertenece a los árabes, de tal manera que si un judío o un hebreo escucha a usted mencionar en cuanto al pacto palestino, es una falta de respeto y una ofensa a sus leyes tradicionales. De tal manera que Dios le estableció un pacto abrahámico que consiste desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Este pacto abrahámico es un pacto incondicional. Repito, es un pacto incondicional. Es decir, independientemente de la vida que tome, una vida ética o no, en cuanto al cumplimiento de la ley, Dios le iba a establecer un sistema territorial geográfico totalmente gigantesco, que ustedes lo pueden ver, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, que corresponde a toda esta zona geográfica. Y hoy en día, la nación de Israel está tomando apenas un 10 o un 20% de esta zona geográfica. Ahora bien, si nosotros analizamos la parte histórica, en la era de la monarquía, específicamente en los tiempos de oro. Cuando hablamos tiempo de oro, estamos hablando en los tiempos del rey David y rey Salomón. ¿Por qué? Porque fueron los únicos monarcas que mantuvieron una estabilidad económica, social, política, donde las 12 tribus de Israel estuvieron todas reunidas y donde fueron los únicos monarcas que pudieron poseer parte del gran vasto territorial. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen ahora mismo. Una imagen donde dice cuál fue la longitud territorial geográfico que David y Salomón pudieron poseer. Por ejemplo, dice en 1 Reyes 4:21, Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes. Es decir, aquí podemos ver toda esta zona geográfica, es decir, esta parte que usted puede ver ahí, que es una parte donde está, tiene un color como un color gris, no puedo diferenciarlo mucho, no soy tan bueno con los colores, pero tiene un color diferente, esta parte territorial geográfica. Aquí David y Salomón gobernaron y poseyeron esta parte territorial desde el río Éufrates hasta los lugares de la frontera con Egipto, es decir, donde los filisteos gobernaban, territorios como Edom, Moab, por ejemplo, la tierra de los fenicios también. De igual manera, esta parte territorial fue parte de Salomón. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Salomón fue el único monarca que poseyó por lo menos un 30 o 40% de lo que es el territorio pactado con Dios con Abraham. Es decir, no hubo otro rey, no hubo otro monarca poderoso en Israel que pueda corresponder al dominio geográfico territorial del pacto abrahámico en cuanto desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Aún no se ha cumplido. Es decir, si usted analiza de manera histórica, de manera teológica, toda la contextualización del Antiguo Testamento, desde el Bereshit, desde el Génesis o desde la era patriarcal hasta Malaquías o hasta el último libro del Antiguo Testamento, se darás cuenta que no hubo un monarca, no hubo un rey que pudo poseer todo el vasto territorio geográfico dado a Dios a Abraham. De tal manera que aún es un pacto que no se ha cumplido. Repito, aún es un pacto que no se ha cumplido. Hubo una persona, creo que fue del grupo número 2, si no me equivoco, que habló en cuanto al reinado de David. ¿Por qué en cuanto al reinado de David? O la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir el pacto abrahámico en cuanto al dominio territorial en toda su totalidad? En la segunda venida, en la dispensación milenial. Usted esto lo va a ver en la materia de escatología. Es decir, en la dispensación número 7, dispensación del milenio,
en ese lugar se va a cumplir todas las profecías correspondientes a la segunda venida de Cristo. Es decir, en la contextualización del Antiguo Testamento hay más profecías correspondientes a la segunda venida que la primera. Entonces, muchas de estas profecías correspondientes a lo que es el pacto abrahámico que se va a cumplir en la dispensación del milenio, aún no se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Porque aún no se ha cumplido todos los registros históricos y escatológicos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? En 2 de Samuel hay un pacto indispensable para detallar en cuanto a esta zona geográfica. Por ejemplo, Dios le dijo a David: por amor a ti, te daré este reino. Tu reino será perdurable y será para siempre. ¿Qué pasa? En Lucas, creo que es en Lucas capítulo 2, cuando el ángel se le revela a María, el ángel le dice: este niño que lleva en tu vientre será grande, este gobernará sobre la casa de Jacob y gobernará para siempre. Es decir, en el milenio, cuando el Mesías tome lo que es el trono de David, de acuerdo a las políticas genealógicas de Mateo capítulo 1, que le darán la garantía legal para que Jesús, desde el punto de vista escatológico, tome el trono de David, el mismo Jesús se va a sentar en el trono de David de manera escatológica en el milenio, y él mismo, con su gran poder y autoridad, dominará todo el vasto y va a cumplir todo el pacto abrahámico en cuanto a la zona geográfica desde el río Éufrates hasta el río Nilo, y gobernará la casa de Jacob, que la casa de Jacob representa la nación de Israel, y de igual manera gobernará con vara de hierro todas las naciones de la tierra. Es decir, que la parte geográfica entre la tierra prometida a Abraham, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, se va a cumplir de manera histórica en todo el vasto tierra de Palestina. Bien, ¿tenéis preguntas? ¿Tenemos preguntas o dudas? ¿O no entendieron o no están de acuerdo con lo que estamos hablando? Esta es su oportunidad. Por ejemplo, aquí está José Morales. ¿Quién más? Elizabeth Jiménez, Juan Sánchez, Manuel, Alexandra Castillo. Gracias. Sí. Dios le bendiga, maestro. Amén, distinguido. Tiene la palabra. Me habla José Guzmán, que yo me quedé, yo pertenecía al grupo. Perdón, que no escucho bien. Me quedé por exponer porque que yo pertenezco al grupo 1 y mi exposición me quedó pendiente porque salí un poco tarde del trabajo. Ok, usted lo que va a hacer es, cuando le sea posible, usted va a hacer una pequeña grabación en su teléfono y me lo va a enviar a mi número personal. Bien. Perfecto. Exacto, así, Gracias. exacto. Gracias a ti, distinguido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren aportar algo? ¿O no están de acuerdo con los argumentos establecidos en estos momentos? Esta es la oportunidad. La doctora Orozco. ¿Quién más? ¿Estamos claros? Bueno, con Sí. respecto a las simientes, Sí. en el término de Zen, yo creo que es importante denotar el significado de lo que es la simiente. Si me permite brevemente, pudiera decirle algo que investigué, Perfecto. que desde la perspectiva de Abraham, se lo voy a compartir a los compañeros también, significa siminis, el vocablo latino, Perfecto. que es semilla. De él se derivan numerosos términos incorporados en el español, entre ellos simiente, semilla, seminario, semental, inseminar, sembrar, por dar solo algunos ejemplos. Aunque básicamente semilla tiene que ver con simiente, aluden a lo mismo eso, a la unidad biológica que permite la perpetuación de la especie. La primera se usa para referirse más que nada a la parte del fruto que contiene el embrión, y es una palabra muy usada en el ámbito de la agricultura, que tanto que la segunda simiente remite a la idea de semen o de inseminación. Por ende,
el concepto más global de origen, principio. Iba con un niño en brazo al cual tenía que mostrarle toda su descendencia o su origen. Eso fue más extenso, pero lo comparto en el grupo, ¿ok? Excelente, distinguida, muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Creo que todos estamos claros, ¿verdad? Bien, de igual manera, aparte de una herencia, aparte de una parte o un sistema geográfico territorial, que esto determinaba lo que era la identidad de la nación de Israel, también Dios estableció lo que fue un patrimonio. Cuando hablamos patrimonio, en el contexto, cuando Dios le dice a Abraham que de ti saldrá esta simiente y todas las naciones de la tierra serán benditas, serán bendecidas. Entonces, ahora, ¿en qué términos serán bendecidas? Yo quiero fundamentalizar dos aspectos fundamentales, dos aspectos. El segundo aspecto es algo personal, o sea, una investigación personal. Que esto lo que voy a argumentar, lo quiero compartir con todos ustedes, ya que no he escuchado ningún teólogo hablar sobre esto. Pero la palabra bendecir o la palabra bendición dentro de una perspectiva del Antiguo Testamento o dentro de una perspectiva hebrea o culturalmente hablando oriental, la palabra bendición corresponde a dos fundamentos. Primero, un fundamento físico y un fundamento espiritual. En cuanto al fundamento espiritual, de manera teológica, corresponde, como dijo cierta persona en la exposición, en cuanto a la predicación del Evangelio. Es decir, cuando hablamos que la bendición corresponde el Evangelio, anunciar el Evangelio a toda criatura, recuerden que a pesar de que el mismo Dios le habló en cuanto a una palabra de bendición, que de la simiente de Abraham iba a bendecir a toda la familia de la tierra, tiene que ver con el Evangelio. Y cuando hablamos de Evangelio, significa que a pesar de todo, de manera histórica, era un misterio. Es decir, aún Abraham, yo me atrevo a decir, que desconocía la decodificación de ese código. De tal manera que la palabra Evangelio era un misterio. Incluso, el término Evangelio significa buena nueva. Y la buena nueva es la muerte y la resurrección de Cristo. De tal manera que la muerte y la resurrección de Cristo en toda la contextualización del Antiguo Testamento era un misterio, es decir, una verdad no revelada. O sea que en pocas palabras, que la muerte y la resurrección de Cristo fueron plasmadas en las bendiciones. O sea, que la bendición que habla el eterno Elohim, Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra, ahí plasmó, o sea, ahí estableció un código. ¿Y cuál es su decodificación? La muerte y la resurrección de Cristo. De tal manera que esa bendición llegó a toda la familia de la tierra. ¿De qué manera llegó? Cuando de manera legal el Espíritu Santo llega a la tierra en Hechos 2 y se establece de manera legal y fundamental lo que es la iglesia en la tierra. En ese momento se inicia la bendición a nivel mundial. De tal manera que los apóstoles comenzaron a predicar, a enseñar correspondiente a lo que es el sistema del Evangelio en toda Palestina y luego se fueron a otras ciudades extranjeras hasta Europa y en toda Oriente. De tal manera que ahí se inicia lo que es una bendición espiritual. Ahora, en cuanto a la bendición física, recuerden que el Antiguo Testamento, eso lo hablamos el primer día de clase, tiene una trascendencia física. Cuando hablamos que tiene una trascendencia física, estas bendiciones corresponden a que si cumplen la ley, Dios le da vida. Y si no la cumplen, Dios le da muerte. Y la muerte física tiene dos aspectos. Una muerte física literal y una muerte en el sentido de que serán cautivos, habrá hambrunas, destrucción y muerte, que esto representaba la muerte del judío. Entonces, en aspecto a esta bendición física, de igual manera, ¿de qué manera las naciones también serán bendecidas? Hay una bendición que los teólogos hoy en día de manera escatológica no la mencionan. Y es una bendición futurística, escatológica. Y es en cuanto también a la dispensación de ¿qué? Del milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio, cuando se cumplan todas las profecías escatológicas, cuando Jesús se siente de manera literal en el trono de David y Jesús domine todo el vasto imperio judío,
desde el río Éufrates hasta el río Nilo, de acuerdo a los registros escatológicos, Dios, el Eterno, va a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Por ejemplo, un pequeño adelanto. Esto no es escatología, pero tengo que darle esta pequeña pincelada. Por ejemplo, habrá paz duradera. Dice que el Eterno va a regir con vara de hierro. O sea que Él va a imponer su justicia. Ahí viene la primera bendición. Justicia, paz permanente, no efímera, sino paz duradera. Segundo, en el milenio va a haber una reorganización biológica natural de la tierra. De tal manera que ya los animales que fueron herbívoros en el momento de la creación del Génesis, van a volver a ser herbívoros. Aquellas plantas o aquellas flores que tienen espinas no tendrán espinas. Aquellas hierbas que usted conoce hoy en día, por ejemplo, la famosa hierba de wow, no sé si usted se acuerda de esa hierba. Esa hierba era muy común antes en los montes. Esa era una hierba que tenía diferentes colores, que esto le producía mucho ardor y picazón. Estas hierbas... ¿Perdón? Fugarate, que le decían eso. Ok, perfecto. Esa misma hierba que usted mencionó, distinguido, esa hierba va a producir frutos. O sea que va a haber una bendición tan grande que la parte biológica, la parte natural de toda la tierra se va a retornar a bendecir a toda la familia de la tierra en ese sentido físico. Es decir, para mí lo personal hoy en día gozamos de una bendición espiritual que es el Evangelio con la muerte de Cristo, y de igual manera lo que es una bendición física con una reorganización biológica o una restauración de la tierra. Esto lo vamos a ver más amplio cuando le toque lo que es la materia de escatología. Bien, creo que la distinguida doctora Marta Orozco levantó la mano. Sí, correcto. Eso y lo que es la purificación de la tierra y de la simiente. Quiero mencionar 7 puntos solamente para que vean cómo Dios sí sabía el plan de la purificación y restauración del hombre en cuanto a la simiente caída. Vemos acá que en el plan de restauración del hombre, en las historias de la simiente bendita del primer hombre, Génesis 1, 26, 31, la persuasión astuta que indujo al hombre a contaminar su simiente, Génesis 3, 1, 14, la simiente maldita de la serpiente, Génesis 3, 14, 15, 3, 17, 19 y Hechos 6, 8. La purificación de la simiente en Abraham con el propósito de bendecirla y multiplicarla, Génesis 12, 17, 18, capítulo 18, 1 al 15, y 21 también y 22. La purificación y redención de la simiente de Jacob, el engañador, para su multiplicación, Génesis 25 en adelante, 26 también, versículos también 27 y 28 y 32. Fecundación de la simiente divina en la matriz de la Virgen María, Lucas 1, 26, 56. El cambio radical del bautismo como paso básico del plan de multiplicación de la simiente de Jesús al mundo, al aceptarlo a Él, Lucas 3 y Romanos 6. La simiente del Espíritu y el nuevo nacimiento, Juan 3, 1, 9, Corintios, 2 de Corintios 5, 14 al 17. La palabra de Jesús limpia el árbol genealógico de los hijos de Dios, Juan 15, 1, Hechos 4, 12 y 2 de Timoteo 3, 16. Nueva simiente es en vasija nueva y adornos nuevos para la simiente nueva, Marcos 2, 18 y Efesios 4. La simiente del pueblo que anuncia virtudes, 1 de Pedro 2, y la simiente que vence al mundo, 1 de Juan 5, 4. Es decir, que el plan de Dios era la restauración de la simiente de la primera familia que Él estableció en el principio. Así es, distinguida. En cuanto a lo que es la restauración biológica, natural y espiritual de la tierra y de todo el cosmos, hablar en cuanto a la restauración desde un punto de vista escatológico es durar semanas, ya que no solamente la parte física de la tierra biológica o natural se va a reorganizar o se va a restaurar, sino también lo que es el cuerpo biológico humano, y de igual manera también lo que es el cosmos, el universo, las galaxias, las vías lácteas, los planetas. Es decir,
Hay una teoría, ya esto lo voy a dar como pincelada, hay una teoría, hay una pequeña teoría teológica y científica que establece que la reorganización que va a haber en el milenio no solamente va a corresponder en cuanto a la reorganización o la transformación de la parte biológica o natural, tanto de la tierra como del ser humano, sino que también va a haber una transformación en todo el cosmos del universo. De tal manera que aquella vida, aquellos planetas o aquellas órbitas que dice que tenía vida antes y que no tienen, darán vidas. Y todo esto será bendiciones para todos nosotros. O sea que les voy a explicar algo. Hay personas que tal vez ven esto como algo mitológico, algo teórico que no tiene mucha credibilidad. Sí hay credibilidad bíblica. Sí hay fundamento bíblico para tener una postura en cuanto a esto. El 90% de la iglesia de Cristo ignoramos de las bendiciones que le corresponde tanto a la iglesia como a Israel. Si nosotros supiéramos esas grandes bendiciones que nos toca a nosotros en todo el cosmos del universo, sería algo para estar feliz en todo momento. Usted ni yo no nos imaginamos de las bendiciones físicas y espirituales que vamos a poseer. Y todo eso lo vamos a hablar o le va a tocar en lo que es la materia de escatología. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Si sienten que hablamos algo que no está de acuerdo a la Biblia o no tiene fundamento, tiene la oportunidad de usted hablar ahora.